Hola, estimados amigos, hermanos en Cristo. Quisiera poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Mi nombre es César Ángelo de los Contralobos y espero que sea de su agrado este mensaje de parte de Dios. Quiero hablar de un tema muy importante, el cual lleva por título El poder de la palabra de Dios. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios. Y para entrar en un contexto eh, de lo que el mensaje quiere decir, vamos a hablar eh, acerca de cuál es el contexto actual de la palabra de Dios, en qué mundo, en qué sociedad nos estamos moviendo y qué relación tiene la palabra de Dios en este contexto de sociedad en el cual nosotros podemos vivir. Tenemos dos aspectos que yo puedo ver, que los dos son preocupantes. Uno tiene que ver que en nuestra sociedad, en estos últimos tiempos, donde Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, tenemos un problema de que hay muchos falsos predicadores que están pululando en las diferentes iglesias a lo largo del mundo, falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos ministros de alabanza, los cuales van diluyendo el mensaje de Dios y ellos no están predicando la palabra del Señor como se debe. Están diluyendo el mensaje, están faltando a la verdad, están destruyendo y pisoteando la sangre de Jesucristo. Y por otro lado, tenemos al grupo de los cristianos o de los que se dicen cristianos, que según una estadística que hizo una consultora en Estados Unidos, nos habla que solo el 18% en Estados Unidos, solo el 18% de la totalidad de los cristianos leen la Biblia. O sea, un número preocupante. Solo el 18% de los cristianos en Estados Unidos leen la Biblia. Es un dato preocupante, es una estadística que nos conmueve el alma. Es preocupante estas dos aspectos que le estaba comentando. Por un lado tenemos a los falsos profetas que están en los medios, están en las radios, están en las redes sociales, dando sus mentiras, y por otro lado tenemos a los cristianos que no están amando la palabra de Dios, no la están leyendo y por ende no la están aplicando a sus vidas. Vámonos a la lectura bíblica, que es lo que nos interesa. Se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pueden tomar nota si quieren. Y dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero hacer una breve oración para estar exponiendo o explicando este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me des tu gracia, que me ilumines, Señor, para poder explicar este mensaje y que tú hables a través de mí, que puedas llegar a los corazones, que puedas partir el alma, que puedas partir el espíritu, que puedas quebrantar los corazones y que tu palabra se mueva y que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra que tiene que hacer. Úsame conforme a tus muchas misericordias. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una importante palabra de Dios. Es muy importante saber que la palabra de Dios es poderosa. Y eso es el tema que nos compete en esta hora. Pero hay una pregunta muy interesante. Eh, ¿Qué es la palabra de Dios? No sé si te la has hecho alguna vez. ¿Qué es la palabra de Dios? Obviamente son muchas cosas, pero principalmente es una obra compuesta por 66 libros. Es una obra que está escrita por 36 autores.
Es una obra que está escrita en 3 continentes y fue escrita en 3 idiomas, alrededor de 1500 años aproximadamente. Además de eso, la Biblia tiene una unidad de pensamiento y dentro de sus propósitos, tiene muchos propósitos, pero uno de los propósitos principales es salvar a la humanidad. También revela a un Dios perfecto, a un Dios que no cambia. También revela una ley moral que no cambia. Así que la Biblia reúne muchos aspectos, pero todos estos aspectos nos llevan a una sola cosa, a una unidad de pensamiento. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre y para la humanidad, y no hay contradicción en ella. Así que podemos decir que la Biblia es eso más o menos. Pero aparte de eso, no es tan solo un libro. Dijimos que es una obra compuesta por 66 libros, ¿cierto? Y a través de 1500 años hay una unidad perfecta en este libro maravilloso que es la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia es muy importante. Pero no es tan solo un libro, es mucho más que eso, y la Biblia misma nos dice que es el logos. Ahora, ¿qué es el logos? Es una palabra griega que significa pensamiento. O sea, es más que un libro. Más que un libro, es algo vivo, es el pensamiento de Dios plasmado en las escrituras. Y tengo una cita que es segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, lo vamos a buscar. Segunda de Timoteo 3:16. Y, y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. La escritura, el logos, el pensamiento de Dios está inspirado por él mismo, es su pensamiento, es la inspiración de Dios, es el logos de Dios. Pero no tan solo eso, podemos decir también que la palabra de Dios es el verbo de Dios, es la acción misma de Dios, y esto nos habla Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que, si bien la palabra de Dios es el logos, es el pensamiento de Dios, pero al mismo tiempo, y mucho más que eso, es la palabra hablada de Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo finalmente era Dios, y ahí Juan nos habla de que ese verbo era la palabra, era el logos, pero también era Jesús, y por él fueron hechas todas las cosas. Por lo tanto, Jesús es la palabra hablada de Dios. Cuando él vino a este mundo y se hizo hombre como tú, como yo, él vino a hablar la palabra de Dios, él vino a hablar o a hacer vivo el pensamiento de Dios entre los hombres, vino a hablar, él era la acción, él era la verdad, él era Jesús, el verbo. Así que la palabra de Dios también es sinónimo de Jesús, el verbo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. También la palabra de Dios, que podemos decir o que podemos añadir, que es santa. Si Dios es santo, su palabra obviamente también es santa. ¿Qué quiere decir santa? Sin mancha, es perfecta, no hay contradicción en ella. Pero además nos dice la palabra de Dios en Jeremías 23, versículo 29, Jeremías 23, versículo 29, que la palabra de Dios es como fuego y es como un martillo que va golpeando, El martillo, cuando va clavando un clavo, lo golpea, insiste hasta que ese clavo es clavado en la madera. Es como fuego, porque va quemando todo pecado, va quemando todo lo malo y nos va haciendo una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que el oro debe ser pasado por el fuego para ver si es realmente oro.
¿cierto? Así nosotros también debemos ser probados por el fuego. Y la palabra de Dios, nos dice Jeremías 23-29, es como fuego y es como un martillo que va golpeando, que va insistiendo y a veces nos va doliendo, pero esa es la palabra de Dios. También Primera de Pedro 1:25 dice que la palabra de Dios es eterna. Vamos a buscarlo también. Primera de Pedro 1:25, perdón. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, es eterna. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios es eterna. Puede pasar cualquier cosa, pero las palabras de Jesús, la palabra de Dios, es algo que nunca pasará. Pasará todo este mundo tal y como lo conocemos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios para siempre. Él es bueno, Él es santo. Y obviamente, si estamos hablando que este tema dice que el poder de la palabra de Dios, podemos entonces decir que la palabra de Dios es poderosa. La palabra del Señor es poderosa. Si hay algo que puede cambiar la vida, si hay algo que tiene poder, es la palabra de Dios. ¿Cuántas instituciones han tratado de cambiar al ser humano? La drogadicción, el alcoholismo, y no han podido, pero la palabra de Dios ha podido cambiar, ha podido sanar, ha podido transformar, ha podido sacar los demonios. La palabra de Dios puede transformar nuestra sociedad. Las instituciones, la medicina, han tratado, han hecho los intentos de cambiar al hombre, pero solo la palabra de Dios puede hacer eso. La palabra de Dios tiene poder, es poderosa. También nos dice la Biblia y compara a la Escritura, a la palabra de Dios, como la semilla. Y esto nos dice Lucas 8:11. Vamos a verlo igual. Lucas 8:11 nos dice que la palabra de Dios es como la semilla. Lucas 8:11, lo voy a leer. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Además, según el texto que nosotros estábamos leyendo, podemos decir que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. También podemos decir que es como una espada. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Es como una espada de dos filos. ¿No es así? La palabra de Dios lo dice de esa manera. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos salir de la casa sin el celular, podemos salir sin un lápiz, pero no podemos salir sin la palabra de Dios, porque es nuestra arma, es nuestra espada, es la que nos defiende, es con la cual nosotros podemos atacar al enemigo. No nos vamos a defender con un corito, no nos vamos a defender con las emociones, sino con la palabra de Dios. Jesucristo, para vencer toda tentación, utilizó su espada, la palabra de Dios. También nos dice la Biblia o la palabra de Dios es fiel y verdadera, y esto está en Apocalipsis 22:6. Apocalipsis 22:6 nos dice que la palabra de Dios es fiel y es verdadera. El Señor es fiel y Él es verdadero, por lo tanto su palabra también es fiel y es verdadera. Dice de la siguiente forma: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas.
estas palabras, las de Apocalipsis, pero también toda la Biblia, son fieles y son verdaderas porque Dios es fiel y Él es verdadero. Fidelidad es que Él siempre está con nosotros y verdadero Dios es veraz, Él nunca miente, Él no cambia, Él no falla. Fidelidad es que Él también no cambia y su promesa permanece y podemos nosotros confiar en Él. También la misma Biblia asimila la palabra de Dios como una lámpara. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice que es como una lámpara que alumbra a nuestros pies. Es una lumbrera que va alumbrando, no lo vamos a buscar, pero eso es lo que dice el Salmo 119, versículo 105, que es una lámpara. La Biblia es una lámpara que va alumbrando nuestro camino cuando estamos ciegos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos los propósitos de Dios. Ahí va alumbrando nuestro caminar. Amén. Voy a un poco explicar también para finalizar el tema de qué es la palabra de Dios, para luego pasar a otro punto de este tema. Quiero analizar el versículo que hemos leído, que es Hebreos, ¿cierto? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando se habla de que es viva, que es eficaz, nos dice que es algo activo, algo que no está muerto, es algo que está activándose. La palabra de Dios no es solo un libro, es algo que va causando cosas, está activándose, se está moviendo. Luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El tuétano es como la parte interna de los huesos. Entonces lo que está graficando aquí el escritor es que puede llegar tan profundo a nuestro corazón, a nuestra mente, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El discierne es una palabra griega que es críticos y tiene que ver con separar lo bueno de lo malo, juzgar, llegar hasta ahí, hasta lo último, discernir, separar. Entonces la Biblia separa lo bueno de lo malo y separa los buenos, los malos pensamientos, las intenciones que hay en nuestro corazón. La Biblia es la única capaz de hacer eso, que va discerniendo nuestros pensamientos, separando lo bueno de lo malo. Y aquí también el escritor compara con el hecho de que penetra hasta partir el alma, ¿cierto? Y el espíritu, las coyunturas son las que unen nuestras extremidades, ¿cierto? Y eso también nos habla de que las coyunturas a veces nos hacen, graficándolo de algún modo, nos hacen hacer lo malo. Por lo tanto, la Biblia, como una espada de dos filos, va cortando esas coyunturas y evita que nosotros hagamos lo malo, que caigamos en pecado. Nos dice que es más cortante. Esta palabra cortante tiene que ver que es como un solo tajo, con un solo tajo. La Biblia, como la compara con una espada de dos filos, corta, separa lo bueno de lo malo. Va cortando como una espada de dos filos y va penetrando, va llegando hasta nuestro más íntimo deseo, hasta nuestro más íntimo pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de como el lugar, como el cofre del tesoro que está en nuestra mente, como el último resguardo, la caja fuerte de la mente, por decirlo de un modo, donde se esconden todos nuestros pensamientos. Por eso que Dios siempre habla de que quiere llegar al corazón y que quiere nuestro corazón referirse a la mente, pero es como lo más profundo, como el alma, lo que hay ahí dentro. Entonces, yo no puedo llegar a tu mente, pero la palabra de Dios sí, porque es una espada que es más cortante que una espada de dos filos, como una espada ninja, es mucho más cortante que eso. Eso es, a grosso modo, la palabra de Dios. Eso es más o menos lo que es la palabra de Dios.
Pero surge otra pregunta, amados. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Vimos qué era la palabra de Dios, pero en términos prácticos, ¿para qué sirve la palabra de Dios? Tenemos que irnos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16, y ahí encontraremos la respuesta a, a esta pregunta, a esta interrogante. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? 2 de Timoteo 3:16. Sabemos que la palabra de Dios es útil, pero ¿para qué? Vamos viendo entonces 2 de Timoteo 3:16, que lo vimos por ahí delante. Dice que toda la escritura, toda completa, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Ojo, y es útil, ¿para qué? Primero, para enseñar, luego para redarguir, después nos dice para corregir, y luego finalmente nos dice para instruir en justicia. O sea, para 4 cosas nos es útil en este contexto de 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo da muchas recomendaciones al joven Timoteo. Entonces, toda la escritura de Dios es inspirada por él y es útil. Primero, que es útil, ¿para qué? Fue la pregunta. 1, para enseñar. ¿Qué es enseñar? Es comunicar conocimientos. En este momento yo estoy comunicando pensamientos, estoy enseñando, estoy ocupando el don de maestría de la enseñanza. Segundo, es para redarguir, o en otras palabras, o en otras Biblias aparece refutar el error, contrarrestar el error, que es una palabra griega, elegmos, que significa lo siguiente: reprensión. O sea, la palabra de Dios nos amonesta por nuestras malas conductas, nos corrige interiormente, eso es lo que está diciendo, y esto produce 2 cosas, y tiene que producirlas, y a veces alguien se puede sentir extraño cuando las siente, pero eso es lo que hace la palabra de Dios, y cuando está llegando ahí al corazón, provoca 2 cosas: tristeza y vergüenza. Tristeza y vergüenza. Y eso es lo que el Espíritu Santo justamente desea lograr en nosotros. ¿Para qué? Para que nos sintamos mal y para que nos arrepintamos de nuestro pecado. Redarguir, refutar el error, el ecmos. Es una reprensión. Eso es lo que la Biblia quiere hacer en estos momentos: reprendernos y ver cuál es nuestro error. La Biblia es como un espejo donde nos miramos y vemos si estamos chascones, si no nos hemos lavado el rostro. La Biblia es un espejo y nos acusa y nos dice: en esto estás fallando, en esto estás mal, debes de cambiar. Tercero, sirve para corregir, y simplemente corregir es arreglar, reparar. La Biblia quiere repararnos, la Biblia quiere corregirnos. Hay cosas que no están funcionando bien en tu vida, en mi vida, y la palabra de Dios quiere corregirnos, quiere arreglarnos. Y 4, quiere instruir, o sirve para instruir en justicia. Vimos que enseñar o instruir es comunicar conocimientos, enseñar, ejercer el don de maestría, y en este caso en justicia, en la justicia de Dios, en ser justo, en obedecer sus mandamientos, en cumplir con la voluntad de Dios. Quiere instruirnos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y para qué quiere instruirnos en justicia? El versículo 17 de 2 de Timoteo 3:17 nos da la respuesta y nos dice que con el fin o con el propósito de que el hombre de Dios, tú y yo, o mujer de Dios, sea perfecto, sea perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te quiere instruir, Dios me quiere instruir para que tú estés listo para ir a predicar su evangelio, para hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia nos sirve para enseñar, para refutar el error,
para corregir y para enseñarnos en la justicia de Dios. 4 cosas muy importantes. Pero eso no es todo. Vimos qué era la palabra de Dios. Vimos para qué sirve la palabra de Dios. Y por último, quiero decir qué provoca o qué hace la palabra de Dios en nosotros. Muchas cosas, pero voy a tratar de ir rápido. La palabra de Dios tiene que provocar algo en nosotros. Provoca muchas cosas. Ahí tú vas a ir viendo. Pero si no provoca nada, o tenemos nuestra mente cauterizada con una costra, o simplemente no sé qué pasa. Porque la palabra de Dios tiene que provocar sí o sí un cambio, tiene que producir algo en cada vida, en cada corazón que la escucha. Puede producir indiferencia, como puede producir rechazo, como puede producir un anhelo por escucharla. Primero, la palabra de Dios cambia. Es una de las virtudes de la palabra de Dios. A mí me ha cambiado, a ti te ha cambiado, a muchas personas la palabra de Dios la ha cambiado. La palabra de Dios, como vimos por ahí, también quema. Quema todo el pecado, quema el orgullo, quema todo lo malo que hay dentro nuestro. La palabra de Dios, como es un martillo, nos golpea, nos golpea, nos golpea, y hasta que va destruyendo esa roca, ese corazón de roca que teníamos, ese corazón insensible a la voz de Dios. Como es un martillo, va golpeando, va golpeando, va golpeando, hasta que rompe esa roca. También la palabra de Dios, como es una espada, nos corta, como una espada ninja, nos corta de cuajo. Con un solo tajo era la palabra griega que utilizamos. La palabra de Dios divide, corta, y es capaz de cortar hasta lo más duro y dividir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios moviliza. Cuando tú escuchas la palabra de Dios no te puedes quedar quieto. Algo debe producir, algo debe cambiar en ti y en mí. Nos debe movilizar, nos debe llevar a la acción, porque la palabra de Dios es el verbo, es la acción, es Jesús mismo. La palabra de Dios también revoluciona. O sea, va produciendo cambios a tu alrededor. Es como un torbellino, como un tornado. Tiene que producir cambios. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios también energiza. Muchos de los hermanos, de los cristianos o de ustedes quizás, para estar bien de ánimo se toman un café, o algunos hasta toman esas bebidas energizantes, lo cual primero es malo, es dañino para la salud, pero en segundo lugar es una falsedad porque no energiza. Tomarse una bebida energizante es lo mismo que tomarse un café o un mate. Es un engaño publicitario. Pero yo, si quiero energizarme realmente, debo beber de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me energiza. Cuando estoy cansado, la palabra de Dios me energiza. Cuando estoy triste, me anima. La palabra de Dios también discierne, critica, acusa y juzga. Todas estas palabras, ninguna de ellas son malas. Discierne, critica, acusa y juzga. La ley de Dios nos tiene que decir: este es tu pecado, estás fallando. La ley de Dios es buena porque nos acusa y nos dice: este es tu pecado, cambia. Siempre está diciéndonos Dios por medio de su palabra que podamos cambiar. Pero la palabra de Dios también consuela al que está triste, al que está decaído, al que está desanimado, al que ha perdido algún familiar, al que está sin trabajo, al que está pasando un momento triste. La palabra de Dios, Dios mismo nos va consolando con ternura, con amor. La palabra de Dios nos ilumina, es como una luz, es una lámpara que ilumina nuestro caminar y abre nuestros ojos a una vida distinta, a una vida espiritual diferente. La palabra de Dios nos desnuda. Podemos creernos que somos ricos, que no nos hace falta nada, que somos autosuficientes, pero cuando viene la palabra de Dios, ella nos desnuda por completo y estamos ahí ante Dios sin nada que ocultar. La palabra de Dios también nos alimenta.
¿qué seríamos sin el alimento diario? Estaríamos muertos. La palabra de Dios nos alimenta. Dios no nos quiere raquíticos espiritualmente hablando. Él quiere que estemos alimentados con un buen plato de porotos, con un buen plato de un bistec o un puré de patatas o de papas. Así Dios nos quiere alimentar diariamente con su palabra, así como todos los días tomamos un rico desayuno, un rico almuerzo y una rica once, estamos satisfechos, así también la palabra de Dios nos va alimentando. Y no solo eso, la palabra de Dios nos va capacitando, nos va enseñando, nos va entregando las herramientas que necesitamos, también nos fortalece cuando estamos tristes, cuando estamos decaídos, y pensamos que ya no hay fuerza. La palabra de Dios nos dice que Dios multiplica nuestras fuerzas, multiplica aún al que dice que no tiene ninguna fuerza. Increíble, no tenemos cero fuerzas, y Dios no sé cómo multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Eso es increíble. Dios levanta, la palabra de Dios nos levanta. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado la Biblia y hemos dicho: Señor, háblame por intermedio de la palabra, y buscamos hasta que nos encontramos una palabra que nos levanta, y eso es bueno. También la palabra de Dios da vida, nos vivifica. Wow, grandioso. También nos santifica. Dice un texto por ahí que somos santificados en su palabra. Es increíble. Por medio de la palabra, Dios nos va santificando. La palabra de Dios creó el universo, creó los animales, creó al ser humano, pero también la palabra de Dios destruye. Dice en Apocalipsis que un día vendrá el día del Señor con justo juicio, y destruirá a los que no creyeron en Él, destruirá al anticristo, y destruirá muchas cosas. Todo lo que vemos a nuestro alrededor será destruido. Dios creó todo, pero también va a destruir todo. Y hay una cosa que es muy importante que tú y yo lo sepamos, y es que la palabra de Dios, hay dos cosas que siempre hace y siempre va a hacer, y es: o te incomoda, o te molesta, o te alegra. O te incomoda mucho, te molesta el predicador, te molesta la palabra de Dios, te incomoda, o te alegra, o te bendice. Siempre pasa esto. Nadie queda indiferente ante la palabra de Dios. Te va a molestar mucho el mensaje o el mensajero, y a otros va a bendecirlos mucho. Siempre la Biblia provoca estas dos cosas: molestia o alegría. Y es una verdad. Pero sabes que yo diría lo siguiente, y diría tal como dijo John Hus: prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. Este reformador de la Edad Media decía eso: prefiero herir con la verdad que matar con la mentira. O sea, él prefería predicar la palabra de Dios tal y como está, no importando que alguien se ofendiera, porque era la palabra de Dios, pero prefería herirte. Y así es como yo pienso: prefiero herirte con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, que matarte con una mentira, como hacen muchos falsos predicadores. Para finalizar, hay otro gran reformador que se llamaba Martín Lutero, y él decía esto de la palabra de Dios. Decía: la palabra de Dios, la entera palabra de Dios, y nada más, sino la palabra de Dios es la única autoridad. Escucha bien, solo la palabra de Dios es la única autoridad. Eso es lo que decía Martín Lutero, y eso es lo que yo creo y lo que yo pienso. También otro reformador escocés que se llamaba John Knox dijo lo siguiente: si está en la Biblia, lo que escuches es verdad. Si está en la Biblia, lo que escuches es verdad. Maravillosa y simples palabras de John Knox. Y por último,
Para terminar, Martín Lutero, cuando recibió su doctorado en teología en octubre de 1512, dijo lo siguiente: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas, con fidelidad y pureza. Defenderé la palabra de Dios de palabra y por escrito. Eso fue lo que dijo Martín Lutero. ¿Cuál es el desafío, amado, amada, que escuchas estas palabras? El desafío es simple: ama la palabra, defiende la palabra. Ama la palabra, defiende la palabra. Martín Lutero amó la palabra y defendió la palabra hasta sus últimos días. Nosotros no podemos y no somos llamados a menos. Nosotros, tal como estos hombres, y así como los apóstoles y los primeros cristianos, somos llamados a amar la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios y a defenderla. Muchos se enojarán, muchos se molestarán contigo, dirán que eres un fanático, dirán que eres un loco, que ya rayaste la papa, como decimos acá en Chile, o dirán que estás chalado o rayado. Pero no importa lo que digan, lo importante es que tú ames la palabra y defiendas la palabra, no importa el costo. Tu familia te va a rechazar, pero tú sigue adelante. Dios te bendiga.